Os presentamos dos de los compactos más bonitos y atractivos que podemos comprar actualmente. Los dos son grandes rivales dentro del segmento de los compactos, digamos, con un cierto aire deportivo. El Peugeot 308 GT y el Cupra León. Y además los dos los probamos en versión híbrida enchufable. Sí, porque un poco estos dos coches son lo que podríamos llamar los nuevos deportivos. 225 caballos en el Peugeot, 245 en el Cupra, son potencias ya muy considerables. Y además, los dos tienen este aspecto que les da el hecho de ser una versión GT el Peugeot y una versión Cupra y no SEAT en el caso del León, que también les da esta deportividad añadida. Pero por otro lado, son coches con etiqueta cero, que en ciudad pueden funcionar durante 40 y tantos kilómetros en modo 100% eléctrico, sin gastar y sin contaminar. Por lo tanto, estamos ante coches absolutamente duales, que por un lado deberían de permitirnos hacer una conducción deportiva y por otro nos permiten ahorrar dinero a la hora de conducirlos en ciudad. Vamos a probar ambos y ver cuál de los dos os encaja más. El Peugeot 308 acaba de estrenar generación y nueva plataforma, la MP2V3, que comparte con el DS4. Es una plataforma derivada de la anterior, que ha permitido construir versiones electrificadas como esta que os presentamos. En él podéis ver un nuevo frontal, imponente, con el nuevo escudo de la marca francesa, con el león como protagonista. Una nueva parrilla con efecto 3D, estilizados faros full LED de tipo Matrix de serie y las típicas luces LED diurnas con forma de colmillo que lo identifican a primer golpe de vista como un Peugeot. Las entradas frontales de aire son falsas. Esta versión GT más deportiva viene con llantas de aluminio de 18 pulgadas diamantadas en negro ónix, un alerón del techo más grande, unos pilotos monocromos con una franja que los une y con el típico grafismo de Peugeot con las tres garras, y salidas de escape espectaculares, pero simuladas. El coche tiene ahora otras proporciones, con un capó más largo, un morro más vertical y una carrocería más larga y baja. Mide 4,36 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,44 de alto. Frente a los 4,39 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,47 de alto del Cupra León. Son medidas muy parecidas a las del Peugeot e idénticas a las de un SEAT León híbrido enchufable. De hecho, el Cupra León viene a ser un SEAT León con detalles deportivos en su exterior, una gama de motores diferente y retoques en el chasis para hacerlo más deportivo en su comportamiento. Por fuera, el Cupra tiene una imagen muy agresiva, con esta parrilla de gran tamaño con grandes entradas de aire en los laterales, por cierto, falsas, los estilizados faros full LED y las llantas, en este caso, de 19 pulgadas, más grandes que las del Peugeot y con un estilo muy deportivo. Atrás vemos unas ópticas unidas por una tira luminosa, el obligado spoiler y un marcado difusor acompañado de 4 salidas de escape, que también son falsas. De lo contrario, difícilmente veríamos un caracolillo descansando en ellas. Como el Peugeot, el Cupra León muestra un estilo muy agresivo y deportivo en su diseño, también muy juvenil, lo que se espera en la nueva marca española. El Cupra León e-Hybrid con 245 caballos cuesta a partir de 41.140 euros. 43.540 euros esta versión con algunos extras como la pintura o el cable para cargar en casa. Hay otra versión híbrida enchufable con menos potencia, 204 caballos, y más económica, desde 39.620 euros de tarifa. El Peugeot 308 GT Hybrid con 225 caballos cuesta 41.150 de PVP. Aunque la versión probada subió hasta los 42.499 euros con los extras, no demasiados. No es una full equip, pero venía con 750 euros de la pintura rojo elixir o el cargador para enchufar en casa, 400 euros más. Como en el caso del Cupra, debéis saber que hay otra versión con menos potencia, 180 caballos, que cuesta a partir de 39.650 euros de precio de tarifa.
En definitiva, solo 10 euros separan el precio de tarifa básico del Peugeot 308 GT frente al del Cupra León. ¿Esos 10 euros marcan alguna diferencia? Veremos. Pero lo que está claro es que el marcaje comercial de estos dos compactos plug-in es muy férreo. Luchan en un mercado muy competitivo y no lo disimulan. La primera sensación que recibes al entrar en el Peugeot es de una alta sensación de calidad percibida. Está todo muy bien rematado. El diseño es muy original y es muy agradable. Y además los materiales utilizados se ven de calidad. Mirad si no, por ejemplo, este remate lateral en la consola con esta costura en contraste o el uso de estos plásticos también en la consola que evitan el uso del piano black. Un piano black que sí que encontramos no obstante, en esta parte frontal del salpicadero, pero aquí ya no recibe tanto polvo, ya no necesitas estar limpiando constantemente. También encontramos forrado en una imitación piel la parte superior del salpicadero, estos asientos en tela, con pie envuelta y también con imitación de piel, también con una costura amarilla en contraste. Todo en general da una sensación muy premium, y es que Peugeot en los últimos modelos que ha lanzado al mercado ha intentado buscar esta sensación más elevada de calidad y lo consigue, está claro. Otra característica destacada que ya conocemos en los últimos Peugeot que se han ido lanzando en el mercado es el iCockpit, esta particular posición de conducción con un volante de muy pequeño diámetro achatado en su parte superior y en su parte inferior y acompañado de un cuadro de instrumentos en posición elevada dentro del campo de visión del conductor y además también por una pantalla digital en el centro del salpicadero. Es un diseño muy bonito, la verdad, que es muy original, pero desde mi punto de vista, ya me habéis escuchado esto varias veces, puede ser un poco difícil para determinadas personas encontrar su posición de conducción. A mí me pasa, no encuentro la posición de conducción idónea porque el volante me acaba tapando la visión del cuadro de instrumentos. Si elevo la banqueta y bajo el volante, pues me encuentro en una posición muy extraña. Por lo tanto, os recomendaría siempre, antes de comprar el coche, que probéis este iCockpit para ver si os encontráis a gusto. El volante, no obstante, hay que reconocer que tiene muy buen agarre, tiene buenas formas, también tiene levas para poder cambiar las marchas y toda una serie de pulsadores para todo el control de los sistemas ADAS. Está muy bien diseñado en este sentido. Y además también encontramos un cuadro de instrumentos digital que en este caso es de tipo 3D, viene de serie en este 308 GT. Tiene un doble fondo, es como tiene una profundidad de campo que hace que veamos las cosas en diferentes planos y ofrece mucha y muy buena información. A veces puede ser un poco confuso, pero una vez te acostumbras, la verdad es que es un cuadro de instrumentos digital muy agradable y muy avanzado. La información sobre cómo está funcionando el sistema híbrido se encuentra básicamente en el cuadro de instrumentos. A mano derecha hay un indicador de distribución de energía que nos dice si el coche gasta electricidad o bien la recupera mediante el sistema regenerativo. También indica la autonomía disponible en porcentaje. Y a mano izquierda hay un gráfico que señala esto mismo junto a un indicador del nivel de batería. Aquí en el centro del salpicadero tenemos la típica pantalla digital de tipo táctil, que en este caso tiene unos gráficos excelentes, muy agradables, muy llamativos y muy bien trabajados, y unos menús de acceso bastante directo e intuitivo. Aquí tenemos algunos accesos directos también de tipo táctil y más abajo unas pequeñas palanquitas que nos permiten también acceder a algunos de los menús de forma física, por ejemplo el del climatizador. De todas maneras, este climatizador se maneja básicamente a través de la pantalla digital y eso a todo el mundo no acaba de gustar. Os tengo que decir que funciona bastante bien, pero la verdad es que no suple la facilidad de uso de un climatizador con mandos físicos. Y no nos olvidemos tampoco de que esta pantalla tiene conexión Apple CarPlay y Android Auto de tipo inalámbrico, no hace falta enchufar el cable, y eso también está muy bien. Esta versión GT trae de serie cargador inalámbrico, acceso y arranque manos libres y este cofre con dos portezuelas al mejor estilo BMW, que le da un toque muy premium. En el Cupra encontramos unas plazas delanteras idénticas a las que podemos ver en un Seat León, con la excepción de algunos detalles de equipamiento. Uno de estos detalles pues son estos asientos más deportivos. Son magníficos, son unos asientos con el cabezal integrado que además recogen muy bien el cuerpo. Por lo demás es exactamente igual. Este salpicadero, el diseño no tiene nada que ver con el del Peugeot. Es un salpicadero con un diseño mucho más convencional, digamos que hasta un punto germánico.
Y los acabados, pues tampoco. Son buenos acabados, hay buenos ajustes, pero no llega a la excelencia y a la sensación de calidad percibida que ofrece el 308. Mirad, por ejemplo, el acabado del lateral de la consola. En aquel estaba forrado con una costura en contraste. Aquí encontramos plástico duro. Hay más presencia de plástico duro en general, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también los ajustes son buenos, la sensación es agradable, digamos que también está a muy buena altura. La combinación de colores y materiales no es tan acertada en este coche. Mirad que es todo más gris monocromo, no hay tanta combinación, no juegan tanto con estos colores y por lo tanto no es tan llamativo este salpicadero, pero los acabados son bastante buenos. La posición de conducción es muy ergonómica, es muy confortable y afortunadamente desde mi punto de vista es convencional. Tenemos un volante de gran diámetro, también con muy buen agarre, con los mandos multifunción bien agrupados aquí, achatado en su parte inferior, a algunos os gustará más, a otros menos, y un cuadro de instrumentos digital con muy buena visibilidad, a diferencia del Peugeot. En este caso la información no aparece en 3D, aparece en un simple plano, pero es muy buena información que se ve muy bien, que se puede configurar también y por lo tanto desde chapó, digamos que está muy bien hecho. Y aquí en el centro tenemos la pantalla digital convencional en una posición bastante elevada, en un buen campo de visión del conductor a la que accedes fácilmente. Es una pantalla táctil que además coincide con la del Peugeot, que agrupa los mandos de climatización. Solo podemos bajar y subir la temperatura a través de la propia pantalla o a través de estas pequeñas teclas que son también táctiles, pero que la verdad es que no son muy funcionales. Digamos que no suplen la comodidad de los mandos físicos, pero todo es cuestión de acostumbrarse. Esta pantalla ofrece unos menús también, como en el Peugeot, muy claros, muy llamativos, muy trabajados, unos menús muy intuitivos a los que accedes sin demasiados problemas y que, bueno, la verdad es que ofrecen también mucha información, son muy completos. También ofrecen información sobre el sistema híbrido, cómo se está funcionando la energía, cómo se distribuye y el consumo que está teniendo el coche. Digamos que con esto puedes controlar la eficiencia de tu conducción. También, como el Peugeot, ofrece conexión Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Hay un menú específico para el sistema híbrido que permite gestionar el modo en el que queremos circular, eléctrico 100% o bien modo híbrido combinando el motor eléctrico y el térmico. También hay un indicador muy claro de porcentaje de batería. En este coche las rejillas de ventilación son convencionales, no son como las del Peugeot que estaban allá disimuladas, sino que las tenemos aquí en primer plano. Tenemos un hueco aquí muy grande para poder colocar el móvil y hacer la carga inalámbrica, 2 tomas USB-C muy a la mano y aquí hay unos pequeños huequecitos para poder colocar un portabebidas, también tenemos, y poder colocar cualquier objeto. Lo que destaca en esta consola central es esta palanquita minimalista, diría casi que ridícula, para poder insertar el modo de marcha, el modo de avance. Equipa, como el Peugeot, entrada y arranque sin llave y ofrece como detalle exclusivo esta tira de luz que recorre todo el salpicadero y que cuenta con presencia de vehículo en el ángulo muerto, que se ilumina al pasar. En el Peugeot encontramos unas plazas traseras con un espacio similar al de la generación precedente. Son buenas, pero tienen una plaza central poco usable, con un respaldo muy duro. Ese respaldo sirve de apoyabrazos, con portabebidas incluido. También equipa 2 tomas USB, una de carga y otra de conexión. En el Cupra León hay muy buena anchura y altura, la banqueta está más inclinada que en el Peugeot y la sensación de espacio es mayor. Aunque ocurre lo mismo que en el 308, la forma de la banqueta central y el túnel de transmisión perjudican la comodidad del pasajero del centro. En el Cupra León el mullido del respaldo es algo más confortable, pero el túnel de transmisión es más grande. Aquí encontramos una pantalla digital para controlar el climatizador y podemos bloquear su accionamiento si no queremos que los niños jueguen con ella. Se acompaña de 2 tomas USB-C solo de carga. También equipa bolsas en los respaldos, un buen apoyabrazos y una trampilla portaesquís o de bultos de gran longitud más grande que en el Peugeot. Y ahora vamos a los maleteros. En el Peugeot encontramos 360 litros y apenas hay doble fondo. El poco espacio que hay debajo del piso se reserva para guardar los cables de carga y poco más. Es lo habitual en un híbrido enchufable.
Este maletero ofrece 52 litros menos que la versión con motor térmico. Una vez abatidos los respaldos de la segunda fila, el piso queda bastante plano. En el Cupra León todavía es peor. El maletero tiene solo 270 litros, pierde 110 litros en comparación con el Cupra León con motor de gasolina. Ahí es nada. No tiene doble fondo donde poder colocar ni tan solo los triángulos de seguridad. Como en el Peugeot, una vez abatidos los respaldos de la segunda fila, el piso es plano. Bajo el capó del Peugeot vemos un motor de gasolina de 4 cilindros, 1,6 litros y 180 caballos, y un motor eléctrico que también envía la potencia a las ruedas delanteras. En conjunto da 225 caballos y va unido a una caja de cambio automática de tipo convertidor de par de 8 velocidades. La batería es de 12,4 kWh de capacidad. Bajo el capó del Cupra León e-Hybrid hay un motor térmico 1.4 turbo de 150 caballos. No es el 1.5 TSI de última generación, se trata del propulsor de la generación anterior. Y un motor eléctrico que rinde 116 caballos, 245 caballos en conjunto, 20 caballos más que en el Peugeot. Este motor se une a una caja automática de doble embrague de 6 velocidades. La batería tiene una capacidad de 12,8 kWh. Esos 20 caballos de más del Cupra León pueden marcar la diferencia, está claro. El Cupra León acelera de 0 a 100 en 6,7 segundos y el Peugeot 308 lo hace en 7,5. Las recuperaciones y la sensación de potencia es superior en el Cupra León. Y el peso no influye, porque ambos pesan prácticamente lo mismo, casi 1.700 kilos. Pero no todo es potencia. El chasis también marca una diferencia. El motor del Peugeot es un motor un poco más suave en su entrega y en el que prima el motor de combustión ante el motor eléctrico, sobre todo a la hora de acelerar. De entrada, el motor de gasolina es un motor más lleno, tiene más cilindrada y es más potente que el del León. Y eso, cuando funcionas en modo híbrido, se nota porque tira durante más tiempo sin la ayuda del eléctrico. El eléctrico, digamos que en el Peugeot interviene un poco menos, sobre todo en una conducción un poco más decidida. Cuando vamos suaves y tranquilos, no. Allí, siempre que puede, interviene el motor eléctrico para mover el coche. Pero cuando vamos en modo Sport, parece que el que manda mucho es el motor de gasolina y que solo utiliza el eléctrico cuando realmente le hace falta porque estamos acelerando mucho, por ejemplo. Por lo tanto, es un comportamiento más asimilable al de un coche de gasolina convencional. Insisto, en modo Sport, porque en el modo híbrido sí que combina muy bien ambos motores y por lo tanto la sensación es de que realmente el eléctrico se usa no solo como complemento, sino muchas veces como primer motor, ¿no? En cualquier caso, insisto, es una mecánica lo suficientemente potente cuando actúa conjuntamente para darle este componente deportivo al Peugeot. Cuando vamos en modo híbrido, es decir, en el modo Comfort del Cupra o en el modo híbrido del Peugeot, la respuesta de ambos es muy parecida. Intentan que el motor eléctrico, cuando puede, sea el encargado de mover el coche, por ejemplo en bajadas, o cuando damos poquito gas, o cuando vamos a baja velocidad en un atasco, por ejemplo. Y el motor de gasolina se utiliza solo cuando realmente le pisamos fuerte, ¿no? Pero cuando pasa eso, la sensación es que el motor del Peugeot de gasolina se basta y sobra, y en cambio el del Cupra necesita más el añadido constante del motor eléctrico. Este coche en modo híbrido, ahora voy a poner el modo híbrido porque lo llevo en Sport, lo bajo a híbrido, y en carretera general o en autopista, es un coche súper confortable, mucho más que el León. Parece más pensado para largos viajes que el León. A pesar de que el León tiene la suspensión pilotada y en el modo, digamos, más de confort ofrece también una suspensión confortable. Pero el Peugeot siempre es más confortable en todos los aspectos. Y por lo tanto,
en ese sentido es un coche más burgués, más francés, ¿no? En esa consideración del confort que proporciona a sus ocupantes. También a nivel sonoro, es un coche mejor aislado, que no hace tanto ruido y que por lo tanto propone, digamos, una experiencia de conducción tranquila, mucho más relajada que la del Cupra. Confort de marcha, Seat León, modo confort. No es tan confortable como el Peugeot, a pesar de ponerlo en modo confort. El León tiene algo interesante y es que lleva la suspensión pilotada, y eso permite adecuar la respuesta de la amortiguación al tipo de conducción que estamos practicando e incluso al tipo de trazado. Si el asfalto es muy bueno, autopista buena, pues podemos ponerla un poco más durita. Si la carretera es de muchas curvas, la ponemos más dura, y si hay mucho bache y mucha cosa rara, pues podemos ponerla un poco más suave y por lo tanto es más fácil de adaptar. Eso está muy bien. Pero incluso en su posición, digamos, más confortable, este coche sigue siendo un Cupra. Y ya sabéis que Cupra y Seat hacen chasis que buscan ser bastante más deportivos y por lo tanto ya son más firmes de entrada, más duritos. Por lo tanto, a nivel de confort en una carretera nacional y sobre todo en autopista, ventaja para el Peugeot. Es un coche un poco más confortable a nivel de suspensión. Y lo es también a nivel de ruido, parece un coche mejor aislado. El Cupra no es que esté mal aislado, no es que sea un coche extraordinariamente ruidoso, pero comparado uno con otro, en ese sentido, es mejor el Peugeot. Además del modo Sport, el Peugeot cuenta con otros dos programas de conducción. Son el modo eléctrico y el modo híbrido. El Cupra León tiene varios modos de conducción: Confort, Sport, Cupra e Individual, que se suman a la posibilidad de escoger entre el modo eléctrico y el modo híbrido. Por lo tanto, es más completo que el Peugeot en este aspecto. Peugeot es una marca que busca un tacto de conducción con un pequeño toque deportivo, pero sin renunciar en ningún momento al confort. Y por lo tanto este coche, este 308 GT, es un poco la expresión de eso. Tenemos un coche con una suspensión más blanda, claramente más blanda que la del León, con un eje delantero que es muy ágil, tiene una dirección muy directa, a eso ayuda también este volante tan pequeñito, es muy ágil en carreteras de curvas, por ejemplo. Pero, por otro lado, esa suspensión más blanda también le condiciona un poco. En autopista y en carreteras rápidas no tanto, pero en el momento en que nos metemos en una carretera de montaña, ahí esa suspensión más blanda del Peugeot nos obliga en algunos momentos a tomarnos las cosas con un poquito más de calma. Y es que en carreteras más reviradas, como la que estoy ahora, en las que se puede conducir con el cambio en posición Sport y utilizando las levas, si nos apetece, el coche tiene esencialmente un problema y es el peso. El peso que tiene sobre todo sobre el eje delantero, porque además del motor térmico tenemos aquí el motor eléctrico. Eso le hace ser claramente subvirador y el hecho de tener una suspensión blanda, digamos que no le ayuda mucho. De todas maneras, tracciona mejor que el León y eso es algo sorprendente, porque normalmente los coches con una suspensión más blanda suelen traccionar peor porque hay más movimiento. Y no, este coche tracciona mejor que el León. Insisto, el principal problema de este coche es el peso, se nota muchísimo, hay muchas inercias en curva, porque la suspensión también es blanda, pero tiene la compensación de la agilidad al volante. Por lo tanto, es un coche que es divertido de conducir, es divertido de llevar, hay que frenarlo muy bien antes de llegar a la curva, porque si no, se nos va largo con facilidad, pero si se frena bien, después tiene una salida muy buena de la curva, con una aceleración muy progresiva, sin extraños en el eje delantero, porque insisto en que es muy ágil, y por lo tanto es un coche con el que te puedes divertir. La frenada es como en todos los híbridos enchufables, hay que acostumbrarse. El primer tramo de frenada parece que no pase nada, porque el coche tira del freno del motor, y luego es cuando realmente empieza a frenar con los discos. Una vez te acostumbras, es una frenada que no está mal, pero hay que acostumbrarse y cuesta un poco en aprender a modular esa frenada. Hay una diferencia fundamental
en el chasis de este coche con respecto al de su rival en esta comparativa. Y es que el Cupra León monta en el eje trasero un esquema multibrazo, mientras que el Peugeot mantiene la barra de torsión. Sabéis que SEAT y Cupra y el resto de marcas que utilizan esta plataforma, también pasa esto con los Audi A3, también pasa con los Golf, a partir de una determinada potencia, el eje trasero cambia y pasa de ser de barra de torsión, como el del Peugeot, a un sistema multibrazo. Esta versión, con esta potencia de 245 caballos, bueno, en realidad todos los Cupra montan la suspensión más sofisticada. Y eso se nota. Se nota sobre todo en autopista, en carretera rápida, se nota que el coche tiene más aplomo, que va mejor asentado que el 308. Se nota, por ejemplo, en curva rápida o en curva larga de autopista con apoyo. Ahí se nota que el chasis de este coche es superior al del Peugeot y además tiene, insisto, esta puesta a punto tan Cupra, que es una puesta a punto que deja el coche con ese tacto deportivo que nos gusta a los que nos gustan los coches deportivos. Notamos de entrada que el chasis es una pasada, sobre todo el eje trasero. Notamos que el coche tiene un equilibrio de suspensión que el Peugeot no tiene y que por lo tanto subvira mucho menos, morrea mucho menos, pero tiene un problema que es la calidad de tracción. Este coche, y lo siento, y me extraña en un Cupra, tracciona mal. Cuando estamos en una curva cerrada y aceleramos fuerte para salir, el coche pierde tracción de una manera muy evidente. Es como si este coche estuviera planteado para tener solo el motor de gasolina y el hecho de tener el eléctrico, que además empuja desde abajo, desde el momento en que se acelera, esa suma de par de los dos motores, el eje delantero no sea capaz de asumirla y patina mucho además. Y lo hace en modo Cupra, que tiene el control de tracción, digamos, en un umbral más bajo y que por lo tanto interviene más tarde, y entonces es todavía más evidente porque claro, el coche empieza a patinar claramente y luego interviene el control. Cuando lo llevamos en el modo Comfort esto no es tanto así, porque el control de tracción interviene mucho antes y por lo tanto ya corta la potencia. Pero en este modo Cupra a mí me ha sorprendido mucho que este coche haga esto. Es decir, al acelerar empieza a patinar y tiene que intervenir el control de tracción, porque la motricidad del eje delantero está superada por la carga de potencia que le llega. Es cierto que tiene un control electrónico XDS que debería un poco corregir eso, pero no lo consigue. Yo creo que a este coche le hace falta el autoblocante que sí lleva la versión de gasolina de 300 caballos. Es la primera vez que un Peugeot me parece más equilibrado que un coche hecho por SEAT o por Cupra en este caso. Y me pasa eso porque me parece que el Peugeot gestiona mucho mejor la potencia del sistema híbrido, aún a pesar de tener un chasis no tan bien resuelto, o más sencillo, porque en realidad es eso, es más blando y sobre todo tiene una suspensión trasera que no es tan elaborada, y en cambio el León, con un chasis que es mucho mejor, tiene el problema de que la entrega de potencia tan bestia, cuando se combina al acelerar el motor térmico con el motor eléctrico, pasa por encima de la capacidad del eje delantero. Y eso es algo que, insisto, me sorprende, porque caramba, en el León Cupra, que tiene 300 caballos, en el que es solo de gasolina, ese coche es un avión y va auténticamente de maravilla. Y en cambio, este me da la sensación de que es el primer Cupra que pide que le ponga el modo confort y que vaya tranquilamente. En cuanto a la economía de uso diario que estos híbridos enchufables pueden ofrecer, os diremos que la batería da para teóricamente circular en modo eléctrico 100% durante unos 60 kilómetros en los dos. Pero en realidad se quedan en algo más de 30 kilómetros, cerca de 40 kilómetros en el Peugeot, si vamos por vías rápidas. Para lograr esos 60 kilómetros hay que circular en ciudad. Por eso os aconsejamos circular en modo híbrido cuando se va por carretera y dejar el modo eléctrico solo para desplazamientos a diario en ciudad o en cortos recorridos. A modo de referencia, en modo híbrido y circulando con la batería agotada en autopista y en vías rápidas, el consumo de ambos está en torno a los 8 litros a los 100 kilómetros. Es un poco más bajo en el Peugeot, 7,9 litros, frente a los 8,5 del Cupra. Son consumos similares a los que registra cualquier compacto con motor de gasolina, tenedlo en cuenta.
Son híbridos, sí, pero sin la ayuda de la batería, la ventaja competitiva que tienen respecto a las versiones con motor térmico queda eliminada. Hemos empezado este comparativo preguntándonos si estos 10 euros que costaba más el Peugeot respecto al Cupra, pues marcaba la diferencia. Ya sabíamos de entrada que no la iban a marcar. Pero es más, el Peugeot, tal como viene de serie, viene con un equipamiento un poquito inferior al del Cupra. Lo que sí ofrece a cambio es un mejor refinamiento general, es un coche que viene mejor acabado en su interior y esto, bueno, es un punto muy favorable. Sí, da la sensación de que es un poco esta idea de Peugeot de ir hacia buscar las marcas premium, creo que con este coche se refleja muy fielmente, ¿no? Y a nivel dinámico nos ha pasado un poco lo que no esperábamos. Es decir, pensábamos que el León sería claramente superior y sí que es verdad que tiene un tacto más deportivo, que es más duro de suspensión, que es un coche que es bastante más aplomado, pero a nivel de equilibrio general nos ha gustado más el Peugeot. Y nos ha gustado más porque combina mejor el confort de un coche de este tipo con esa pequeña deportividad que tiene que tener un coche con estos niveles de potencia. Y en cambio, el Cupra nos ha sorprendido negativamente por esa motricidad que no nos ha acabado de convencer en absoluto. Por lo tanto, yo creo que el Peugeot en ese sentido parece más un coche concebido como híbrido enchufable desde el principio y el León parece más un coche de gasolina al que se le ha tenido que añadir la electrificación, ¿eh? Por tanto, yo creo que el Peugeot está más equilibrado en ese sentido. Entonces, Joan, ¿tú te quedarías con el Peugeot o con el Cupra? No, no me quedaría con el Peugeot y la razón es muy simple, ¿eh? Es el iCockpit. Es decir, si los dos tuvieran la misma posición de conducción, posiblemente sí, me quedaría con el Peugeot. Pero yo tener que forzar mi posición de conducción para poder ver la instrumentación, porque en mi posición cómoda no veo absolutamente nada, me lleva a no preferirlo. Entonces, bueno, este es el único problema que yo le encuentro a este coche. Sí, pues la verdad es que yo tengo el mismo problema que Joan con el Peugeot, con el iCockpit. Eso no quiere decir que haya personas que le encajen perfectamente, pero en mi particular posición de conducción, pues tampoco me encaja. Y conducimos distinto. Sí, Jaume, porque cada vez que nos subimos o nos bajamos de un coche tenemos tenemos que que adaptar modular. los dos la posición. Por lo tanto, es un problema que nos pasa a nosotros. Sí que es verdad que hay mucha otra gente que nos dice, a veces en los comentarios nos lo decís, no, pues yo tengo un Peugeot y a mí me va perfecto. Fantástico. Sí, seguro que se dan los casos, ¿no? Pero no es el nuestro. A mí en realidad es que ninguno de los dos me encajan para mis gustos particulares y mis necesidades. El Cupra lo veo como un Seat León un poquito vitaminado que no me da la motividad que espero en la marca y en el coche, en este coche como viene configurado. Y el Peugeot, pues lo que comentábamos del iCockpit. Si no fuera por la posición de conducción, quizás sería mi elección también.